¿Tendrá algún efecto en las próximas elecciones la publicación del libro La historia secreta AMLO y el cártel de Sinaloa? No. No. Y te voy a decir por qué. Por la misma razón por la que las 45 acusaciones a Donald Trump no afectan a sus seguidores, que están convencidos de que todas son mentira, de que todo es un truco del maldito estado profundo de los demócratas liberales y de ultraizquierda para afectar al elegido por Dios para sacar a Estados Unidos adelante. Por cierto, vamos a hablar del elegido por Dios para sacar a los Estados Unidos adelante, que es Donald J. Trump, Donaldo José Trump, no, Donaldo Juan Trump, que es el dictador anunciado. La semana pasada, más o menos, sí, hace una semana más o menos, porque luego además el Time está desfasado, su titular es del 22 de mayo, que evidentemente pues esto sería como del futuro, ¿no? Está desfasado de haber salido a fines de abril el número de la revista Time con la entrevista a Donald Trump, con el terrible titular Si gana, por Eric Corteleza, que le hizo una entrevista extraordinaria meses antes de que se... en Estados Unidos los tiempos periodísticos son mucho más largos, no entrevistas hoy y publicas mañana, salvo en los periódicos, y ni siquiera siempre en los periódicos cuando es una entrevista a fondo. Y entonces, bueno, Trump tiene docenas de acusaciones penales, como delincuente, 45 delitos le están imputando, entre ellos interferencia a la elección, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, con retención voluntaria de secretos de seguridad nacional, falsificación de registros de negocios para ocultar el dinero que le pagó a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio respecto de la noche de no mucha pasión que pasaron juntos. Y Donald Trump estaba presentando esto como una muestra de honor, lo está persiguiendo el Estado muy profundo y él valerosamente está allí, está yendo bueno, ahora tiene que ir al juicio precisamente del dinero por el silencio de la actriz porno, que ayer o anteayer estuvo declarando ella como testigo. Decía Trump que estaba sorprendidísimo. ¿Cómo te sorprende si el juicio es sobre ella, sobre lo que hiciste con ella? Pues ella tiene que estar. Y fue tremendamente humillante para Donald Trump, como es lógico. Pero los verdaderos creyentes no están ni cerca de rechazar a Donald Trump. ¿Qué es lo que dijo en esta entrevista? Primero que nada, los aliados están estableciendo, los aliados de Donald Trump, porque no es solo él, están estableciendo las bases para reestructurar la presidencia en línea con una doctrina que se llama la teoría del ejecutivo unitario, que sostiene que muchos de las restricciones impuestas a la Casa Blanca por los legisladores y los tribunales, lo que se llama el sistema de contrapesos y equilibrios de una separación de poderes razonable, debe ser abandonado para darle más poder al comandante en jefe. Entre estos personajes que están trabajando está la Heritage Foundation, que tiene un proyecto 2025 con planes para decretar legislación y órdenes ejecutivas, y ya está entrenando a personal para que ocupe todos los espacios del poder federal y acabar también con las agencias y organismos independientes del propio poder ejecutivo, como es el FBI. El Centro para Renovar América de Russell Vought está dedicado a quitarle poder al Estado administrativo, a los burócratas que controlan todo, desde las decisiones de seguridad sobre medicamentos hasta el contenido de los almuerzos escolares. El Instituto de Política América Primero, Estados Unidos Primero, es un sitio de investigación de populistas de la ultraderecha, y America First Legal, la primera organización legal de los Estados Unidos, la lleva el asesor de inmigración de Donald Trump, Stephen Miller, este señor que es hijo de inmigrantes y que su visión racista de toda la gente que entra a Estados Unidos es probablemente la más radical, brutal y nazi de todo el mundo.
y está montando batallas en los tribunales contra la administración Biden, y esperan buscar, entre otras cosas, cortar el dinero, cortar los fondos del Departamento de Justicia. Trump, ¿qué dijo en esta entrevista? Yo no me lo estoy inventando, no se enojen conmigo, porque luego vienen trompetas aquí, gente de MAGA. Llamo a Donald Trump. Tú eres tonto, preocupantemente, eres tonto con turbo, eres subimbécil. Entonces no se enojen, no lo dije yo, lo dijo Donald Trump. Primero, piensa reinstalar el programa Permanecer en México, que exige que los solicitantes de asilo sean enviados a México hasta que los tribunales vayan a escuchar sus casos, y México los recibirá, por supuesto, tan encantado de la vida como lo hizo López Obrador. Y el título 42, que permite a los oficiales de fronteras expulsar a los inmigrantes sin permitirles solicitar el asilo político. Esto es contrario ya no solo a las leyes en Estados Unidos, sino a las leyes internacionales, porque entre los derechos humanos que se consagran en la Carta de los Derechos Humanos de 1948 está el derecho al asilo político. Dirigiría financiamiento federal para seguir la construcción del muro en la frontera, y asignaría dinero del presupuesto militar sin permiso, sin aprobación del Congreso, nuevamente destruyendo la división de poderes. El momento culminante sería la deportación de millones de personas. Dijo Donald Trump que llevaría a cabo una operación para deportar a 11 millones de personas de los Estados Unidos. ¿Y a dónde creen que los van a deportar? Imagínense, si uno de ellos es albanés, lo van a poner en un avión a Albania. Y si otro es coreano, ¿te imaginas? Lo van a poner en un avión a Corea. No. La idea de Trump es deportarlos a todos a México. Inundar a México con 11 millones de personas. Y para lograr esto está dispuesto, lo dijo en la entrevista, a construir campos de detención de migrantes y utilizar al ejército de los Estados Unidos tanto en la frontera como en territorio estadounidense. Las leyes en Estados Unidos impiden que el ejército actúe dentro de los Estados Unidos. El ejército solamente puede actuar fuera para defender los intereses o las vidas o la política de los Estados Unidos. Que es normal esto en todos los países, salvo ya, esto era también en México, el ejército no tenía funciones en tiempos de paz, más que las correspondientes a la disciplina militar, y en todo caso los desastres con el plan de N3, pero ahora el ejército básicamente en México lo hace todo. Se le preguntó si esto no violaría la ley de Posse Comitatus de 1878 que prohíbe el uso de la fuerza militar contra civiles, y la respuesta de Donald Trump es la típica del narcisista populista. Es que esta gente no son civiles, son inmigrantes ilegales. Que es la deshumanización que ha estado llevando constantemente, envenenan la sangre de nuestro país, envenenan la sangre de los Estados Unidos, son insectos, son parásitos, la misma retórica de Adolf Hitler. También buscaría ayuda de la policía local y dice que le negará financiamiento a las jurisdicciones que no acepten sus políticas. Es decir, el hecho de que Estados Unidos sea un país federal, una nación federal donde cada estado es, en el papel y en la realidad, es un estado libre y soberano con su propia constitución, con su propia poderes ejecutivo, judicial y legislativo, pues si les va a dejar sin dinero si no hacen lo que él quiere, acabando con la independencia, la soberanía de los estados. También decidió que dejaría que los estados rojos, los estados gobernados por republicanos, supervisen los embarazos de las mujeres, es decir, la policía del útero, y en el momento en que una mujer esté embarazada, se le vigilará para que no aborte, y si aborta, se le perseguirá y se le procesará judicialmente. Está entre otras cosas, diciendo que va a perdonar a todos los que participaron en el intento de golpe de Estado del 6 de junio de 2021. Más de 800 de ellos ya se han declarado culpables, ya han sido sentenciados y condenados por un jurado popular.
Sin embargo, dice que pues, él va a perdonarlos porque los llama héroes, los considera héroes de la insurrección que él encabezó. Y dice que tendría problemas en contratar a cualquier persona que crea que Biden ganó la elección de 2020. Es decir, requisito para ser contratado en el gobierno de Estados Unidos es jurar que crees que 2020 fue robada la elección a él. Adicionalmente, ha decidido que no ayudará a los aliados atacados en Europa o Asia si siente que esos países no están pagando suficiente. Él cree, y todavía no se le ha convencido que esto no es así, que en la OTAN se pagan cuotas, así como en un club deportivo. En la OTAN lo que hay es el compromiso no obligatorio, es un compromiso, digamos, de buena voluntad, de asignar una determinada cantidad de tu presupuesto, un porcentaje de tu presupuesto, a la defensa. Y él siente que pues, se le está asignando poco y Estados Unidos asigna mucho. Sí, Estados Unidos asigna mucho, pero no por la OTAN, sino por su propia posición como potencia dominante. Entre los que no apoyaría sería Ucrania. Ucrania ha recibido $100,000 millones de los Estados Unidos y $100,000 millones de Europa, por cierto. Pero después de que Víctor Orbán, el ultraderechista, dueño de Hungría, visitó Mar-a-Lago en marzo, dijo que Trump no le daría un céntimo más a Ucrania. No solo se retiraría de la OTAN, sino que ha dicho que abandonaría Taiwán para que tenga una invasión china sin problemas y sin obstáculos, y Corea del Sur para que pueda ser invadida y controlada por Kim Jong-un, a quien admira tanto. Por citar simplemente algo, porque se parece mucho en este sentido al observador, él dice que el delito ha crecido muchísimo porque entran inmigrantes que vienen de prisiones y los manda a México, porque son malvados todos, y los mandan para que causen todo tipo de atrocidades, y el delito está creciendo. Los homicidios han bajado 6% en 2022 y 13% en 2023 en los Estados Unidos. Y cuando yo le digo esto a Trump, me dice que él cree que los datos son mentira. El sistema de López Obrador no es cierto, y ya con eso. Ha prometido usar a la Guardia Nacional, los pida o no los gobernadores. Hasta hoy los gobernadores tienen que pedir la intervención de la Guardia Nacional. Cuando lo han hecho a veces ha sido además con pésimos resultados, como ocurrió en la Universidad de Kent cuando se hacían las manifestaciones en contra de Vietnam, cuando la Guardia Nacional abrió fuego contra estudiantes desarmados, mató a 4 de ellos. Y finalmente está convencido, porque es un racista, que hay un sentimiento antiblanco en el país. En un país mayoritariamente, vastamente mayoritario de blancos, y que no puede permitirse eso. Así que lo primero que va a acabar es con la diversidad y la igualdad racial, porque hay que favorecer, por supuesto, a los más discriminados, que en el mundo curioso de Donald Trump son los blancos. Yo he hablado mucho aquí de lo grave que sería una segunda administración de Trump. No para Estados Unidos. Allá ellos, cada quien vota lo que quiere. Sería grave para el mundo y para todos nosotros, porque una vez que el país más importante, más poderoso, el imperio, nos guste o no, está tomado por la ultraderecha racista, nacionalista, cristiana, a todos nosotros nos queda probablemente la muerte, o el silencio, bajar la cabeza y rezar el rosario. Yo me preocuparía, no sé usted.